Bueno, pues afortunadamente ya ha ido cambiando bastante en estos últimos años, ya con los programas que creo que conoce todo el mundo, que hay establecidos por lo menos en España, en bastantes comunidades autónomas, el PADI, el Programa de Atención Dental Infantil, ya hemos conseguido que los niños puedan tener un mayor acceso a sus cuidados bucodentales. Pero de todas formas seguimos teniendo todavía ahí un campo de trabajo muy amplio, porque estos programas solamente atienden a niños a partir de los 6 años de edad. Entonces hay una franja ahí que se nos queda totalmente perdida, que son los niños desde que nacen hasta esos 6 años. Y además, aunque existan estos programas, existen muchos padres todavía que siguen con las creencias de que efectivamente, como decías, que los dientes temporales, los dientes de leche, no tienen ninguna importancia, y entonces pues los dejan ahí. Muchos papás, muchas mamás no tienen ni idea de que tiene que ser así, incluso muchas veces antes de que salgan los dientes temporales, es decir, cuando el bebé empieza a alimentarse, empieza con la lactancia materna o la lactancia artificial, esos rodetes gingivales, sus encías, tienen que ser limpiados con una gasita, porque en cuanto el diente ahí aparece en boca, ya tenemos esa lactosa procedente de la leche y podemos empezar con las famosas caries de biberón, con que desde que el diente aparece en boca tiene que ser limpiado. Bueno, yo en principio creo que tienen que aprender a cepillarse con un cepillo manual. Es importante porque luego los niños muchas veces pues cuando van siendo un poquito más mayores pues empiezan a ir por ejemplo a casa de sus abuelos a dormir, o empiezan a hacer excursiones, campamentos, y llevar un cepillo eléctrico como creo que no es práctico. Es importante que aprendan a manejar muy bien el cepillo manual, y luego cuando ya lo dominen y lo sepan controlar perfectamente pueden acceder al cepillo eléctrico, que por supuesto también tiene sus ventajas. Pero primero tienen que aprender bien con el manual. Se aconseja muchas veces, aunque no se sabe, pero yo creo que es importante que cuando la madre, la mamá, la futura mamá está embarazada, como a finales del embarazo, es conveniente hacer como una primera visita al odontopediatra, simplemente para tratar lo que es vital hoy en día, que yo creo que es la prevención. Informar a la madre de qué es lo que tiene que hacer primero, sus cuidados bucodentales, porque durante el embarazo también hay cambios que pueden luego afectar a su bebé. Y luego también se recomienda la primera visita al odontopediatra antes del primer cumpleaños del niño, es decir, en el primer año de vida. Simplemente muchas veces es para verle y para aconsejar, para seguir haciendo prevención, hablando con los padres, viendo qué hábitos tienen con sus hijos con respecto a uso de chupete, uso de biberón, alimentos que toma, uso de medicamentos, una serie de factores que normalmente son desconocidos totalmente, y que entonces mostrándolos pues muchas veces conseguimos ya hacer una prevención maravillosa. La Sociedad Española de Odontopediatría celebra todos los años unas jornadas que se llaman jornadas pediatría-odontopediatría, en las cuales distintos profesionales, tanto de la odontopediatría, ponemos en común temas que puedan interesar más a los pediatras, y les vamos como informando un poquito de qué tienen que hacer con sus pacientes para que vayan cambiando pues estas situaciones que son desconocidas totalmente muchas veces. Unas veces pues eso, o se pasan, otras veces se quedan cortos, pero por eso, porque no existe un buen conocimiento, también van cambiando, afortunadamente se revisa todo todos los años, entonces van surgiendo nuevos protocolos y nuevas formas para trabajar, que es lo que se nos queda muchas veces ahí pendiente de poder comunicar a los pediatras, porque sería maravilloso que ellos, que son los primeros que van a ver a ese recién nacido, pudieran ya informar a los padres y decir, mira, tienes que hacer una visita a un odontopediatra que te va a explicar perfectamente cómo tienes que lavar a tu hijo, si chupete sí, chupete no, todas esas dudas que tenemos al principio. Si ellos ven que vienen a la consulta, que no se les hace nada, que solamente es un juego, que se van a lo mejor con un regalito, con un detalle, es decir, ir quitando esa fobia que se ha tenido durante tanto tiempo al dentista, pues es fantástico el poder conseguir eso.
Y es lo más bonito. Yo creo que de esta especialidad de la odontopediatría es lo más bonito que hay, el conseguir que un niño, sobre todo pues a veces cuando vienen al principio con miedo, quitar ese miedo y que consigan venir a verte pues como, yo qué sé, casi, aunque suene muy raro, como pasándoselo bien, incluso, y que sea una experiencia agradable y que crezcan sin ese miedo al dentista. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Es lo más importante. Entonces ahí, pues no sé, tendría que haber como más difusión para saber qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, con respecto a lo que hemos dicho a la primera cita con el odontopediatra, qué alimentos son aconsejables, cuáles no, qué medicamentos podemos dar a nuestros hijos o no, porque muchas veces no se sabe que hay muchos que contienen una cantidad muy elevada de azúcares que son los responsables de producir muchas veces caries a los niños, entonces eso se desconoce, los patrones de higiene, el saber, por ejemplo, que yo creo que eso se desconoce también, que cuando el diente erupciona, ese diente que acaba de salir es un diente estéril, está sin contaminar y normalmente lo contaminamos nosotros a través muchas veces de esa costumbre que tienen muchos papás a veces de besar en la boca a los niños, o simplemente probar la comida que les vamos a dar a continuación, la probamos, entonces ahí ya estamos haciendo una transferencia bacteriana, que eso también se desconoce, hay que extremar algunas medidas, pero yo creo que eso es porque existe esa falta de información, ¿sabes? Que no llega a todo el mundo y lo que hablábamos antes, los pediatras que son los primeros en entrar en contacto con el bebé y con los padres, también lo desconocen, entonces por lo menos que supieran orientar, y cada vez nos encontramos desgraciadamente con más problemas respiratorios en los pequeñitos, así es, y entonces necesitan más el uso de inhaladores y se desconocen esas medidas higiénicas que hay que tener, esa precaución para evitar lo que tú bien has dicho, ¿sabes? Eso a lo mejor si tienes la suerte y si la persona, o eso ya a lo mejor está como bastante estudiado y comprobado, entonces cuando el médico, el pediatra receta el uso de inhaladores ya lo comentan un poquito qué medidas hay que tomar. En un recién nacido pues a lo mejor es difícil explorarle a él o efectivamente a lo mejor mientras no tenga todavía ningún diente y no haya ningún problema, los cuidados, vamos, o esa primera cita será informativa y preventiva, pero hasta los 36 meses, es decir, los dientes empiezan a erupcionar a partir de los 6 meses y a los 2 años aproximadamente, que son los 24 meses, ya entre 2 años, 2 años y medio, ya tenemos la dentición temporal completa. Con las posibles caries, muchas veces, muchas caries nos encontramos, las llamadas caries de biberón, entonces por eso insisto en lo importante de la prevención previa, explicar qué es lo que no hay que hacer nunca, cómo surge la caries para que se entienda por qué un niño tan pequeñito puede tener ya caries, o para prevenir la maloclusión. Muchas veces utilizamos, como ya hemos comentado, el chupete de forma alocada, por decirlo de alguna forma, no solamente en determinados momentos, que puede ser, y lo es de hecho, muy interesante y está muy indicado el uso del chupete, pero en determinados, durante cortos periodos de tiempo. Si lo mantenemos todo el día, pues ya nos podemos encontrar con maloclusiones a esas edades tan tempranas. Entonces se pueden solucionar muy fácilmente y por eso es, insisto, la importancia que tiene esa primera cita temprana. Pues mira, muchas veces eso, y hace poco me han hecho la consulta de niños que se dicen que tienen fiebres altas, por ejemplo, y enseguida se asocia a la erupción dentaria. Pues en principio no es así. Puede cursar con una ligera febrícula, lo que es el proceso de erupción dentaria, es decir, que el diente aparezca en boca, pero de ahí a tener fiebre, como me comentaban hace poco, casi de 39 durante 3 semanas, no, para nada, eso no es así, ¿no? Que los niños que tienen una erupción más tardía, que tengan algún problema, algún déficit, erróneo también. Cada niño lleva su proceso evolutivo y no tiene nada que ver. Y no pasa nada. Hay niños que los dientes les salen con 4 meses y no hay ningún problema, o incluso antes, o incluso en el momento del nacimiento ya tienen algún dientecito y no pasa nada. Y hay críos que hasta los 9, 12 meses incluso no erupciona su primer diente. En la boca también lo son. Entonces podemos encontrarnos desde un simple golpe,
con el susto que puede conllevar aquello, porque sangra, el labio es muy escandaloso, se pone a sangrar enseguida, la lengua y tal, pero que afortunadamente a nivel dentario no suceda nada, hasta podemos encontrarnos la pérdida, es decir, la avulsión dentaria. Entonces, pues hay que saber qué hacer también en esos casos. Cuando sucede en dentición temporal, bueno, da penita, da cosita, pero no es tan grave desde mi punto de vista, vamos, grave, que la dentición permanente sí que es luego ya para toda la vida. Entonces, cuando suceden esos traumatismos ahí, y es importantísimo, pues depende. Si es en dentición temporal, pues guardamos el diente y se lo damos al ratoncito Pérez. No hay que reimplantarlo, nunca, ¿de acuerdo? Y luego ya se verá, dependiendo de la edad del niño, cuando se haya producido ese accidente, si es necesario reponer protésicamente ese diente, porque hacemos prótesis para los chiquititos que han perdido algún diente, pero en dentición permanente sí que es vital coger el diente que se ha avulsionado, cogerlo si se puede por la parte de la corona dentaria, es decir, la parte que vemos nosotros en boca, nunca manipular la raíz del diente. Si se puede, no limpiarlo, no frotarlo con ningún papel porque normalmente desprendes el ligamento periodontal, lavarlo como mucho suavemente con el agua, y si tienes el valor, tanto el niño como el papá si está cerca, como algún cuidador, de reimplantarlo en el momento, es lo mejor. Porque el reimplante inmediato, pues cuanto más inmediato sea, más posibilidades tiene de éxito. Si no nos atrevemos, pues lo mejor sería guardar el diente, pero si el niño está tranquilo y no hay ningún problema, lo ideal sería en el suelo de la boca, meterlo en la boca y decirle que esté ahí en ese ambiente y acudir inmediatamente al odontopediatra para que se lo reimplante y que indique qué pautas hay que seguir a continuación. Sino también, si en la boca tampoco nos atrevemos, pues se puede guardar en una solución, en un suero salino, en un poquito de leche, siempre en un ambiente húmedo. No guardarlo en una gasa, que es muy frecuente porque el ligamento, como te explicaba antes, se seca. Y entonces las posibilidades de éxito del reimplante cada vez van disminuyendo. Y lo que es vital, acudir cuanto antes a una consulta, a algún centro donde te puedan reimplantar el diente. Cuanto antes se consiga, insisto, más posibilidades hay de éxito. Y a mí eso me parece lo más importante, de lo más importante en odontopediatría, sobre todo. Porque si perdemos un diente, perdemos el hueso. Y hasta que no sea ese niño mayor que haya terminado su crecimiento, no podemos colocarle un implante. Entonces ese hueso se reabsorbe. Y las complicaciones que tenemos luego cuando es mayor son bastantes, ¿no? Y es una pena. Con que eso sí que es importantísimo, yo creo que debiera estar y conocido en colegios, en pediatras. Como siempre, acudir al dentista es lo mejor porque tú no vas a saber exactamente, ¿no? Puede haber fracturas pequeñitas, hay veces que la gente se vuelve loca buscando el trocito de diente perdido para ver si se puede luego pegar. Bueno, pues depende, hay veces que se puede, otras veces no, pero eso tampoco es verdaderamente importante. Lo más importante es acudir de forma temprana para que valoremos qué tipo de lesión es. Si es una lesión de esmalte solamente, pues se hará luego una reconstrucción sin problema. Pero si ya ha afectado a la capa que hay debajo, a la dentina, y sobre todo si se produce una exposición pulpar, eso puede doler y puede inflamarse y puede contaminarse. Entonces, cuanto antes lo tratemos, también más posibilidades tenemos de reducir, pues eso, tratamientos más complicados. Que le está saliendo el diente permanente por detrás y no se ha caído todavía el de leche. Eso cada día es más frecuente y es habitual y casi no pasa nada, ¿vale? Los dientes permanentes cuando erupcionan son más grandes que los dientes temporales y salen por detrás. Según va creciendo ese diente, según va saliendo, la lengua lo va empujando hacia adelante y provoca la caída ya total del diente temporal. Entonces, depende muchas veces de los profesionales, de cómo sea el paciente. Tranquilizo a todo el mundo, a los padres, diciendo que no hay ningún problema y que poco a poco, con lo que os he explicado, que el diente crezca y la lengua lo empuje, van a terminar de caer esos temporales y no vamos a tener que hacer nada al niño, no vamos a tener que someterle ya a una primera anestesia y a una visita, a una situación ahí, que siempre el tema de
extraer un diente a todo el mundo le asusta. Con que yo creo que hay que evaluar dependiendo de eso, de qué edad del niño, cómo está, una serie de factores, pero en general no es necesario actuar tan precozmente en ese tema. Desde que nacen prácticamente, es que veo ya bebés con el móvil pasando el dedito y jugando así, les encanta. Entonces llegar a una consulta y ver, a lo mejor, por ejemplo, yo utilizo a veces el microscopio simplemente, aunque parezca mentira, como instrumento preventivo, no diagnóstico, preventivo. Veo una muela que tiene una caries. Entonces, si al niño se lo pongo, le hago ver en la pantalla del televisor lo que estoy viendo yo con el microscopio, que es una caries inmensa, el niño, aparte de alucinar, se da cuenta de lo que es una caries y empieza a entender realmente la importancia de cuidarse, de lavarse los dientes, de comer o no comer determinados productos. Entonces, es curioso, les gusta utilizar, por ejemplo, escáneres para registrar todos sus dientecitos, pues también les gusta, y de esta forma muy fácilmente, sin la necesidad de tomar con pastas como utilizábamos antes de alginato, siliconas, tomarles registros de su dentición, de sus estructuras, es muy fácil y a ellos les encanta. La anestesia electrónica, por ejemplo, bueno, en odontopediatría nos enseñan tácticas, porque por supuesto si a un niño cuando le empiezas a tratar le haces daño, olvídate, con que el control del dolor es importantísimo en odontopediatría, pero si utilizas ya la anestesia electrónica ya es también otra maquinita que no se enteran absolutamente de nada, con que la verdad que es una maravilla ir disponiendo también de estas nuevas posibilidades tecnológicas, y ya te digo, sobre todo es que a ellos les encanta. Sí, lo primero, yo creo, lo más importante en odontopediatría es poder valorar qué paciente tienes. Es decir, existen niños no colaboradores, pero no colaboradores porque son muy chiquititos, a lo mejor, otros porque tienen miedo. Entonces hay que valorar un poco el comportamiento psicológico del niño para saber cómo actuar. A mí siempre me ha gustado más, y creo que la odontopediatría se basa en quitar esos miedos al paciente y conseguir lo que te decía, que después de esa primera visita en estos niños no colaboradores, que puede ser como más complicadilla, que luego vengan contentos a la clínica, ¿no? Pero en otros casos pues tenemos que reducir, por ejemplo, a lo mejor a técnicas de sedación, y podemos recurrir a una sedación inhalatoria, y en casos ya más complejos de niños más pequeñitos o que tienen otras enfermedades sistémicas, porque desgraciadamente pues hay muchos casos, ¿no? Pues también recurrir a una sedación intravenosa, pero ya en ambiente hospitalario, pero vamos nosotros si realizamos esos tratamientos, ¿no? Con que hay muchas opciones hoy en día para solucionarlo. Pues yo creo, lo he pensado mucho, fue cuando estaba estudiando en la facultad. Yo antes, vamos, hay muchas personas que ven a los niños así, les encantan, a mí me gustaban, pero vamos, no era una cosa que decía, ay, me apasionan. Pero cuando empecé en la facultad, en las asignaturas de odontopediatría, a trabajar con niños, vi que me lo pasaba genial con ellos directamente, y que se establecía además como unas relaciones que ellos se lo pasaban bien y yo me lo pasaba bien. Es algo como muy raro, muy curioso, porque casi todos mis compañeros pues efectivamente no ven a un niño y como el que les da un susto, yo consigo pasármelo bien. Y entonces aquellos niños, ya te digo, es una satisfacción personal importante el conseguir que estos críos, a lo mejor que tienen miedo, que se portan mal, que no han conseguido, ni que les llevan a la peluquería, por ejemplo, a cortarles el pelo y hay que hacerles un tratamiento dental. Entonces dices, ¿cómo consigo hacerme con un crío así si no es con una sedación? Pues yo lo que le aconsejaría es que tiene que ser algo, yo creo, vocacional, la odontopediatría. En general, todas las profesiones sanitarias, yo creo, y la odontología. Pero con los niños te tienen que gustar los niños, porque tienes que tener también muchísima paciencia con ellos, mucha. Y tienes eso que ser capaz de disfrutar. Los niños nos captan enseguida, captan nuestros miedos, nuestras inseguridades, pero perfectamente, es algo increíble, ¿no? Saben con quién van a poder y con quién no van a poder. Hay muchas veces que manejan a los padres perfectamente y llegan aquí a la consulta y empiezan a mirar y a observar y a decir, a ver
Entonces es tener como esa conexión especial y esa, ya te digo, esa paciencia para saber por dónde actuar con los niños. Te tiene que gustar. Yo creo que si no, no es una especialidad indicada para nadie, ¿sabes? Tiene que ser así vocacional totalmente.